Decimos entonces que usamos el efecto de la naturaleza o de la gracia para hablar acerca de Dios. Y esto vale no solamente cuando nos referimos a los atributos divinos correspondientes a la unidad de Dios, sino cuando nos referimos a la misma Trinidad. Para introducirnos en el tema del conocimiento de la Trinidad, también es necesario considerar algunos puntos de las cuestiones 12 y 13 que se refieren al conocimiento de Dios. Cuestión 12, ¿cómo es Dios conocido por nosotros? El primer artículo es muy importante, ha sido retomado muchas veces, ha sido objeto de discusión en el siglo XX especialmente. Si algún intelecto creado puede ver a Dios por esencia, está inmediatamente conectado con lo que explicamos anteriormente. La revelación dice que lo veremos tal cual es, en la primera carta de Juan, capítulo 3. La respuesta afirma: dado que cada cosa es cognoscible en cuanto está en acto, Dios, que es acto puro, sin ninguna mezcla de potencia, en cuanto es en sí, máximamente es cognoscible. Pero lo que es máximamente cognoscible en sí, para algún intelecto, no es cognoscible por el exceso de lo inteligible por encima del intelecto. Como el sol, que es máximamente visible, no puede ser visto por el murciélago a causa del exceso de luz. Considerando esto, algunos dijeron que ningún intelecto creado puede ver la esencia de Dios. Pero esto se dice de manera inconveniente. Expliquemos esta primera parte del texto. ¿Quiénes son estos que dijeron que Dios no puede ser visto en su esencia? Son algunos teólogos que recibían influjo especialmente de parte de la tradición de la teología oriental y que fueron refutados por los maestros de la Universidad de París a principios del siglo XIII. Esa tradición continuó después, hasta nuestros días. En efecto, muchos teólogos orientales niegan, o todos niegan, que se pueda conocer la esencia de Dios incluso en la beatitud, en la vida eterna. El contexto del artículo se refiere especialmente a esto. Si se puede ver la esencia de Dios. No se refiere a si se la ve en esta vida, ya había dicho que no. Tampoco se refiere a si esto es por la gracia o por la naturaleza. En efecto, después dirá que no se puede ver la esencia de Dios por la naturaleza, o sea, por las fuerzas naturales de la razón. Aquí la pregunta es si se puede ver la esencia de Dios, o sea, si hay potencia, en el sentido pasivo de la palabra, o sea, capacidad de recibir la esencia de Dios en el alma humana o en la inteligencia humana, que es propiamente la potencia pasiva. La inteligencia es potencia pasiva. Por eso Aristóteles la había denominado intelecto posible.
que puede recibir lo inteligible. Bueno, aquí se trata de recibir lo inteligible divino, Dios que por sí mismo es totalmente inteligible. Ahora, de manera natural, la inteligibilidad pura de Dios, que es acto puro y por tanto inteligibilidad pura, excede totalmente la capacidad del entendimiento humano, más aún creado. Aquí implícitamente cita Aristóteles en el segundo libro de la Metafísica, donde dice que nuestro entendimiento respecto de Dios es como los ojos del murciélago respecto de la luz del sol. El murciélago está hecho para ver de noche, los ojos están adaptados a la noche, no puede ver de día está enceguecido. Bueno, lo mismo sucede con nuestros ojos respecto de la luz de Dios, dice Aristóteles. Esto lo tomaron los autores del siglo XIII, lo tomó después San Juan de la Cruz, cita lo mismo, de Aristóteles. Es básico en el conocimiento de Dios. Ahora, esto no significa que no haya una capacidad en el alma humana para ver a Dios. Esa capacidad está implícitamente afirmada por Aristóteles cuando dice que el alma es de algún modo todas las cosas. Anima est quodam modo omnia, psyche pos est ita panta. Que el alma es de algún modo a todas las cosas y sobre todo está revelada, como dice la carta de San Juan citada. Lo veremos tal cual es. Por eso no se puede aceptar la posición de los que afirman que nunca se ve la esencia de Dios. Como decía, los orientales todavía dicen que veremos las energías divinas, pero no la esencia. Esto se dice inconvenientemente. Dado que la última beatitud del hombre consiste en su altísima operación, que es la operación del intelecto, si nunca puede ver la esencia de Dios el intelecto creado, sucederá o que nunca obtendrá la beatitud, o que su beatitud consistirá en otra cosa distinta de Dios. Y esto es ajeno a la fe. Pues la última perfección de la criatura racional está en aquello que es para ella principio del ser. En cuanto cada cosa es perfecta, porque retorna a su principio. O en tanto cada uno es perfecto en cuanto toca su principio, atingit, quiere decir llegar a tocar. En modo similar, también es contra la razón, o más allá de la razón, preter rationem, esta posición. Pues hay en el hombre un deseo natural de conocer la causa. Naturale desiderium cognoscendi causam.
cuando intuye el efecto. Si pues el intelecto de la criatura racional no pudiese llegar a la primera causa, permanecerá vacío o inútil el deseo de la naturaleza. Remanebit inane desiderium naturae. Por lo cual simplemente hay que conceder que los beatos ven la esencia de Dios. Aquí hay un texto que dio lugar a muchas discusiones, especialmente por lo que respecta a las relaciones entre la naturaleza y la gracia, y por lo que respecta al fin del hombre, si existe un fin natural y un fin sobrenatural. Algunos dicen, bueno, el hombre por naturaleza está orientado al fin sobrenatural. Pero esto es una manera demasiado imprecisa de leer el texto, que es complejo y tiene muchos supuestos. Hay que leerlo a la luz de la doctrina general de Santo Tomás mismo, ¿no? Bueno, en el texto encontramos dos partes. Una que argumenta teológicamente y otra que argumenta filosóficamente. La parte que argumenta teológicamente se basa simplemente sobre la revelación que ha recordado, es decir, la fe dice que veremos a Dios. Después hay una parte filosófica que es la que ha dado más lugar a la discusión. Hay un deseo natural de ver la causa cuando se ve el efecto. Si recordamos el texto de la cuestión primera que hemos analizado antes, donde Santo Tomás dice que conocemos a partir del efecto también en teología, el texto empieza a ser más claro. El texto comienza a ser más claro. Es decir, no quiere decir que se unifican los dos órdenes, el orden natural y el orden sobrenatural, sino que sea en el orden natural, sea en el orden sobrenatural, partimos de los efectos para llegar a las causas. Ahora, hay dos modos distintos de llegar a la causa. Uno natural, efectivamente, y otro sobrenatural. Cuando partimos de los efectos naturales, no llegamos a Dios tal cual es, sino simplemente a Dios como causa del mundo. Cuando partimos de los efectos sobrenaturales de la gracia, sí llegamos a Dios tal cual es. Ambos caminos se basan sobre la misma estructura antropológica. O sea, sobre la tendencia natural a ver la causa, a buscar la causa y conocerla. Esa estructura corresponde a la esencia misma del intelecto. Porque el intelecto busca certeza, o sea, claridad. Y esta claridad no se alcanza si no se ve, si no se entiende la causa.
Ahora, ¿hasta qué punto se alcanza esta claridad o se ve la causa? ¿Hasta dónde lo permiten los efectos? Los efectos naturales no permiten ver la causa como tal, en su esencia. Los efectos sobrenaturales sí permiten ver la causa como tal, pero no en esta vida, como se dirá después. Esto es lo propio de la fe. La expresión deseo natural de ver la causa no está mezclando los dos órdenes, el natural y el sobrenatural, sino que simplemente está refiriéndose a un modo de ser del alma humana. Y de nuevo hay que interpretarlo según la doctrina de San Juan Damasceno. San Juan Damasceno distingue lo natural de lo racional. Y en este caso, ¿qué quiere decir racional? Quiere decir un deseo deliberado. Un deseo electivo, libre. O sea, según el cual se elige una cosa y no otra. Y un deseo natural es un deseo que surge de la naturaleza misma, que no se elige, quiere decir. Entonces, la esencia de la inteligencia humana hace que cuando se ve el efecto se quiera ver la causa. Porque la causa no es otra cosa que la plenitud del efecto. Entonces, dado que hay un efecto sobrenatural, se quiere ver la causa sobrenatural. O mejor dicho, la causa de modo sobrenatural. Porque la causa de los efectos naturales es la misma que la de los efectos sobrenaturales. Pero, ¿por qué estos efectos son sobrenaturales? Justamente porque nos conducen a un conocimiento más elevado de la misma causa. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que la gracia perfecciona la naturaleza. Los efectos de la gracia hacen que la disposición natural del entendimiento para ver la causa sea perfeccionada. O sea, que se tienda a ver la causa de modo más perfecto, es decir, sobrenatural. Esto, por tanto, no significa negar la existencia de un fin natural del hombre. Hay un fin natural del hombre, que es un fin imperfecto comparado con el fin sobrenatural. El fin natural está incluido en el fin sobrenatural, que es más perfecto. ¿Cuál es el fin sobrenatural? Simplemente ver la causa de las cosas. Es la metafísica, como la habían descubierto los filósofos antiguos. No es ver la esencia de Dios. Ahora, ver la esencia de Dios es la perfección de la metafísica. Y no niega el conocimiento metafísico, sino que lo perfecciona justamente. O sea, el que tiene la visión beatífica ve mejor que Dios es la causa del ser. Pero sigue entendiendo que Dios es la causa del ser. Y que el ser no es Dios. Y que en Dios está de un modo superior lo que es perfecto en el ser.
La palabra natural aquí hay que entenderla como contrapuesta a racional o electiva y no como contrapuesta a sobrenatural. El deseo natural es un deseo que surge de manera no electiva. Es una tendencia que está inscrita en el mismo ser del alma y de la inteligencia. Esto quedaría vacío si no se pudiese cumplir, suponiendo el efecto sobrenatural, no suponiendo simplemente el efecto natural. Con el efecto natural la tendencia se cumple simplemente conociendo a Dios como causa, sin conocer la esencia. Suponiendo en cambio el efecto sobrenatural, la tendencia se cumple conociendo la esencia de Dios. Porque el efecto sobrenatural es ya anticipo del conocimiento de la esencia de Dios. Eso es lo propio de la gracia, que es vida divina. Y la vida divina es vida según la cual Dios se conoce a sí mismo. Bueno, a ver si entendieron esto, porque es muy importante. Es fundamental para entender también la teología del siglo XX, del Ibam, todos los Rahner, etcétera, todos los que surgen de ahí. ¿Entendieron lo que expliqué? Sí. Es muy sencillo, ¿no? Lo que explicó por último, sí, tengo entendido que es esto, no sé si me equivoco, que con los efectos naturales solamente se puede llegar a conocer a Dios, ¿no? Pero no la esencia de Dios en cuanto tal. Claro. Conocer la esencia de Dios se necesita la gracia. Exactamente. Que ese es el efecto sobrenatural. Y suponiendo la gracia, el efecto sobrenatural, si no se pudiese conocer la esencia de Dios, quedaría vacío el deseo de la naturaleza. Pero no porque la naturaleza como tal sea suficiente para conocer la esencia de Dios, o que comporte la tendencia a conocer la esencia de Dios. La comporta suponiendo que está perfeccionada por la gracia. La gracia perfecciona la misma tendencia natural, que sin la gracia alcanza solo a conocer la causa, como causa, y con la gracia alcanza para conocer la esencia. Es importante saber qué es gracia, ¿no? Exactamente. Sí, si la gracia es simplemente la misma naturaleza, como dice Rahner, entonces pareciera que la misma naturaleza exige la visión beatífica. Entonces que todo hombre por naturaleza está ordenado a la visión beatífica, salvo que renuncie explícitamente a ella, que es lo que dice Rahner con su teoría del existencial sobrenatural. Rahner, que se basa en la elaboración de Lubac en Surnaturel, que expone los textos de Santo Tomás bastante bien, pero no con la suficiente precisión como para evitar esta confusión, ¿no? Estaba pensando ahora por el hecho de que en el bautismo, ¿no? el hombre por la fe, sí, precisamente recibe los dones del Espíritu Santo. Sí. Porque Jesucristo dijo que a través de su Espíritu, a través del Espíritu Santo, el hombre podría conocer la verdad. Y ahí no sé.
ciertamente ese conocimiento de Dios, como usted comentó, no es un conocimiento perfecto, pero sí sería muy interesante, ¿no? uno ver realmente hasta qué punto puede el hombre llegar a conocer a Dios, en el sentido que me da la impresión que las personas que más se unen al sufrimiento, como se hablaba antes sobre la pasión, las personas que más se unen al sufrimiento tienen una experiencia más profunda de la Trinidad. Pensemos, por ejemplo, a Santa Teresina, Niña Jesús. Sí. Entonces, sí, todos los santos se unen a través del sufrimiento, porque el sufrimiento permite desprenderse más de la realidad natural para alcanzar la sobrenatural. Ahora, ¿por qué hay que desprenderse de la realidad natural? Porque la realidad natural está deteriorada por el pecado original y por los otros pecados. Entonces, comporta una especie de inercia negativa en cerrarse en sí. Y esto es vencido por la pasión. Ahora, por sí misma esta pasión no significa la pasión de Cristo, sino que la pasión de Cristo dispone a esta otra pasión, que es recepción de la realidad divina, o sea, recibir lo que a uno lo excede. O sea, esta pasión en su esencia está cumplida en los ángeles, que no tienen cuerpo y no participan de la pasión de Cristo en el modo humano. Pero ahí padre, me pregunto, porque ese recibir, es verdad, pero ese recibir, la fe en cuanto tal es un don de Dios. Sí. Entonces, es verdad que entra, por supuesto, la libertad humana ahí, pero en cuanto tal a abrir la persona, en cuanto tal a recibir ese don, solo Dios lo puede hacer. Sí. Sí, para recibir la fe, sí, hace falta la libertad, pero una vez supuesta la fe perfecciona la naturaleza de la inteligencia y, por tanto, la tendencia de la inteligencia a conocer la causa. Una vez supuesta la fe, una vez recibida la fe, la tendencia natural a ver la causa, o sea, una tendencia que no es selectiva, sino que surge de la misma esencia de la inteligencia, esa tendencia se perfecciona y, por tanto, se busca conocer la esencia de la causa, cuando antes se buscaba conocer solamente la causa como principio de los efectos. Sí, la última expresión que hizo. La última expresión es prácticamente la diferencia entre los dos que dijo al inicio. Mejor, la naturaleza en sí misma no recibe este deseo natural de ver la esencia de Dios. ¿O sí? Estoy confundido porque no sé, aquí no quiero caer en esto que dice sobre la naturaleza perfecciona su deseo natural de ver la causa. La naturaleza perfecciona su deseo natural de verla, o sea, su tendencia estructural, podríamos decir, a ver la causa. Porque la naturaleza misma de la inteligencia se cumple con el contacto con lo inteligible. Ahora, ese contacto con lo inteligible puede ser más o menos perfecto. Cuando la naturaleza queda como naturaleza sin ser perfeccionada por la gracia, ese contacto llega hasta un cierto punto y después no sigue. Porque los efectos naturales no son suficientes para hacer ver la esencia de Dios. En cambio, cuando la naturaleza, cuando la inteligencia conoce efectos más elevados, que son los sobrenaturales, tendiendo a conocer la causa, alcanza el conocimiento de la esencia de Dios. Es la misma tendencia, pero perfeccionada. Es la misma tendencia natural, pero perfeccionada. Ahora, aquí hay que precisar bien qué quiere decir natural.
porque está utilizado en dos sentidos diferentes. O sea, natural como distinto de sobrenatural y natural como distinto de electivo o racional. O sea, inmediatamente la expresión quiere decir que esta tendencia no es selectiva, no depende de que uno elija, sino que corresponde a la esencia de la inteligencia, querer ver la causa, a partir de los efectos que tiene. Si son efectos más imperfectos, con esta tendencia llegará a ver la causa de una manera imperfecta. Si son efectos más perfectos, llegará a ver la causa de una manera más perfecta, que es la visión beatífica. Y esta tendencia no es selectiva, es natural, como contrapuesta a electiva o racional. A veces San Tomás, siguiendo a San Juan Damasceno, usa la expresión voluntas ut ratio et voluntas ut natura. Voluntas ut ratio es la voluntad que elige, la voluntad en cuanto es libre, es decir, puede hacer un acto o puede hacer otro acto para llegar al fin. La voluntas ut natura es la voluntad que tiende sin elegir al fin, porque el fin propiamente hablando no es objeto de elección, como decía Aristóteles y dice San Tomás en la Prima Secula. Hay una tendencia estructural no deliberada hacia el fin. Entonces, este deseo natural de ver la causa significa propiamente que la inteligencia sin elegir tiende a ver la causa. O sea, sin que tenga que intervenir la voluntad para elegir. Y en cuanto la voluntad ayuda a la inteligencia, la empuja naturalmente a ver la causa. Pero ya la inteligencia estructuralmente, según su propia esencia, está dirigida a ver la causa. Si no, no es inteligencia. Pues la inteligencia es simplemente capacidad de recibir lo inteligible, en cuanto está presente. Y a esa capacidad la inteligencia no puede renunciar. O sea, no puede elegir no tender a ver la causa, porque no sería inteligencia. Ahora, ¿cómo se cumple esa tendencia natural? Se cumple según el efecto, o sea, según lo que conoce la inteligencia. Si conoce efectos más perfectos que otros, según estos efectos tiende más a conocer la causa. Y después la conoce más, a partir de estos efectos. Sí. Quiero salir del tema. Pero por otro lado estaba pensando en cuál es el error que estaban proponiendo en el Bach sobrenatural. Es prácticamente la parte del alma que es sobrenatural que ya vive entre nosotros. Ya esto tendría, según ellos, la tendencia de la sobrenatural para ver la esencia de Dios. Pero esto. O sea, el problema está en pasar de un orden al otro, es decir, pensar que porque hay una tendencia natural a ver la causa, no puede dejarse de cumplir sino de modo sobrenatural. O sea que ya la tendencia natural a ver la causa implica que se cumpla de modo sobrenatural. Y esto no lo implica, porque la naturaleza es proporcional a la naturaleza nada más. O sea, se cumple simplemente en la metafísica, en la contemplación de Dios a partir de los efectos. Si Dios no hubiese dado la gracia, se cumpliría solo de esta manera. O sea, el error está en pensar en que Dios no puede dejar de dar la gracia.
Entonces la gracia ya no es más gracia y al final se convierte simplemente en una perfección de la naturaleza misma. Y por eso se deduce que todos los hombres están en el orden de la gracia. Porque en cuanto comienzan a actualizar esa tendencia por sus operaciones naturales, ya están alcanzando la gracia, porque están en camino hacia el fin. De ahí a pensar que todos los hombres tienen la gracia, falta poco. O sea que todas las obras naturales, que la construcción del mundo, del orden temporal, todo eso, el pensamiento y el seguir la propia conciencia, todo eso significa tener la gracia y obrar según la gracia. De ahí se deducen muchas consecuencias, no solo teóricas, sino también prácticas en el orden moral, ¿no? Respecto de eso, padre, lo ha hecho mucho Dilma, precisamente cuando estaba hablando del conocimiento de Dios, ¿no? Los discursos que dio sobre la fe. Hay varias partes que ya precisamente... ¿Quién? John Erin Dilma. Sí, él trató mucho ese tema. Precisamente, lo comento eso porque hoy estamos precisamente viviendo esto, ¿no? O sea, ¿cuántos teólogos hoy que quieren llegar a un conocimiento de Dios, pero sin creer en la fecundidad de la gracia? Sí, el problema es que no hay una percepción de la diferencia entre estar en gracia y no estar en gracia. O sea, no hay un conocimiento experimental de la gracia. Entonces, fácilmente se confunde cualquier modo de ser natural siguiendo la propia conciencia o buscando un bien natural, temporal, con la vida de la gracia, que es algo mucho más elevado, ¿no? Respecto al tema de la bienaventuranza, si uno hubiera vivido como la elevación sobrenatural del hombre, ese conocimiento, digamos, irracional de la causa, ¿podría ser como la bienaventuranza del hombre? Bienaventuranza imperfecta. Es la felicidad de la cual habla Aristóteles, que no es ver la causa en su esencia, sino verla siempre desde los efectos. Aunque Aristóteles, como no conoce la revelación, tampoco tiene toda la precisión. La precisión la tienen los que conocen la revelación. Santo Tomás en esto es más preciso que Aristóteles, porque hay algunas expresiones de Aristóteles que sí dan lugar a pensar que en el fondo hay como una visión de la esencia, ¿no? Porque se conoce la causa y este conocer la causa en el fondo es lo mismo que Dios tiene cuando se conoce a sí mismo, porque lo dice eso Aristóteles, ¿no? Pues parecería que el hombre puede llegar por este camino natural. Ahora, el problema es que Aristóteles no conocía por lo menos explícitamente la Trinidad, entonces no sabía qué diferencia había entre conocer a Dios a partir de los efectos naturales y a partir de los efectos sobrenaturales, y llegar a conocer la esencia de Dios. Esto lo conocen los cristianos, ¿eh? Por eso Santo Tomás es mucho más preciso cuando trata acerca de esto. Incluso es más preciso que San Alberto Magno, que sigue muy literalmente a Aristóteles, y entonces en el texto de San Alberto no se ve todavía del todo la diferencia entre estos dos tipos de conocimiento.